El poder de las madres y el poder de los padres. ¿Cómo influimos en la crianza y en la educación de nuestros hijos? Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Qué tema, no? Hoy un tema para desglosar y para tener en cuenta, primero para ver nosotros las influencias que tuvimos y después cómo influimos en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Sí, me encanta esta apertura tuya, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ¿qué educación recibimos? Educación, vos fíjate que alguien decía por ahí, es como que la educación es lo que queda después que olvidamos lo que nos enseñan. Es lo que queda después de lo que olvidamos lo que nos enseñan. Bien, sí. Es como que algo queda. Algo queda, o sea, porque es mucha la información que recibimos, pero exacto, no toda queda. Exactamente. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? ¿Qué es lo que queda de toda esta educación, ¿no? Yo creo que me parece que queda mucho más de lo que nos pensamos. Porque si quedara todo en el consciente, claro, sería muy fácil resolver todo, ¿no? Claro. Y es en base a este tema que yo creo que existimos como médicos psiquiatras, que existen los terapeutas, que existen las psicólogas y psicólogos, y prácticamente todo el mundo espiritual, ¿no? Fíjate, sí, hasta ese punto es importante la influencia y la determinación de la conducta, del comportamiento, sentimientos, pensamientos, emociones de la madre por sobre el hijo, ¿no? Sí, exactamente. Es prácticamente la piedra fundamental, es decir, como comienza todo, ¿no? A partir de ahí comienza todo. Y es como vos lo decías, en todas las ramas, ¿no? Desde la psicología y desde la espiritualidad y desde las técnicas holísticas y desde los tratamientos holísticos que hay que sanan el árbol, los ancestros y sobre todo el linaje materno y paterno. Tal cual, es así. Y vos fíjate, sin darte cuenta, el linaje, cuando hablas del linaje familiar, el linaje paterno-materno y todo lo que viene atrás, todo lo que sea transgeneracional, ya estamos hablando prácticamente de un inconsciente. Absolutamente. Sí, un inconsciente prácticamente que no podemos detectarlo, porque el inconsciente es eso que nace con nosotros, que se gesta como decís, mucho antes, y que a lo sumo, en ese inconsciente podemos poner 2 o 3 años más de la vida, de vida extrauterina de un sujeto, ¿no? De un individuo. ¿Qué diferencia hay entre sujeto e individuo? Que generalmente son concepciones psicológicas. Por ejemplo, para ciertas terapias es individuo, para otras terapias como la psicoanalítica es sujeto. Individuo porque cuando hablas de la palabra individuo está como considerado el ser humano como un ente indisoluble entre mente, cuerpo y espíritu. En cambio el sujeto decimos somos sujetos de un inconsciente, somos sujetos de una historia, somos sujetos de un poder que muchas veces no podemos ver, ¿no? Hablamos del poder de las madres y es importante tener en cuenta que desde la concepción la madre ya va teniendo contacto y relación con ese hijo y a la vez ese hijo va absorbiendo las emociones, ¿no?, de la madre. Sí. Hay algo que se llama proyecto sentido, por ejemplo, que ya la niña, esa madre, cuando ya tiene 8, 9, 10 años, 12 años, 15 años, y ya imagina un bebé, ¿sí? Jugando con muñecas. Ya somos eso. Si cuando vos nacés de esa madre, que ya jugó con muñecas y que jugó a ser madre, ya somos eso. Claro. Es decir, eso es lo que se llama proyecto sentido, ¿no? El proyecto sentido también si esa madre después deseó tener ese embarazo, no lo deseó. No nos olvidemos que un embarazo no buscado no significa un hijo no deseado, un hijo no querido, ¿no? No, absolutamente. Es decir, aparte lo sabemos, eso, el 50% de los embarazos biológicos no son buscados. Llegamos porque llegan por ahí, ¿no? Entonces por ahí, hoy por hoy se puede hablar un poquito más de planificación familiar, pero en general muchos embarazos no son buscados, por lo que no significa que un hijo no sea querido, no sea deseado. Exactamente. Pero yo creo que es determinante y muy condicionante de cómo es el estado emocional, cómo es el estado anímico de esa madre. Por eso es fundamental saber que está preparada una niña de 15, 18, 20 años para ser mamá, desde el punto de vista físico, sí, hasta más preparada. Desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional, ¿está preparada una nena de 15, 18, 20 años para ser madre? Claro. Es decir, seguro que no. Quizás no, ¿no? Entonces por ahí empieza el planteo y dice, bueno, ya que somos pura cultura, somos seres culturales, está bueno imaginarnos una sociedad futura donde por ahí tengamos en cuenta que el tema de las experiencias previas de la madre determinan, mirá lo que voy a decir, se me ocurrió ahora, ¿no?
la esencia de la madre, lo que es la madre, determina el futuro de la humanidad. Sí, ¿no es cierto? Sí, es decir, en base a cómo es el estado anímico, social, mental, psíquico, afectivo, sentimental de esa madre, es como será el futuro de la humanidad. No le podemos echar la culpa al mundo y decir, bueno, ¿a qué mundo arrojamos estos hijos, ¿no? ¿Cuánto más influye una madre que un padre? ¿Influye mucho más una madre? ¿Y a vos qué te parece? Es decir, yo por ahí yo pienso que hay distintas situaciones. Te quedo mirando porque sos hombre, ¿no? Sos hombre, sos padre, te conozco, sos mi amigo, hace décadas que nos conocemos con Juanjo, y sos hombre, y te encantaría, o te gustaría a lo mejor tener un cierto porcentaje de posibilidades de tener algo de... Es decir, sé que no, pero... Yo te voy a decir, no te voy a decir algo malo, no te voy a decir no existimos, porque sería tirarnos demasiado abajo, demasiado ese conflicto de valorización que por ahí uno tiene, que yo tengo por ahí, sería como minimizarme en exceso ya. Y te lo voy a decir, aunque yo sé que vos sos un padre súper presente con tus 3 hijos, y hay muchos padres omnipresentes, más presentes que la madre. En muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Yo te diría que aún así, el porcentaje, esto no es como para sacarnos responsabilidad a los padres, y bueno, y prácticamente que hombres y mujeres no dependemos de un padre o no tiene tanta influencia, pero yo te diría que el porcentaje de influencia de la madre es prácticamente un 70, para decirte algo. Sí, mucho más alto que... Para decirte un alto porcentaje, pero es altísimo. Es altísimo. Y es mucho más. ¿Y por qué? Salvo que ese niño, si lo cree el padre. Claro, con ausencia de la madre. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué pasa eso? Porque desde que nace, sí, está buenísima la pregunta, porque desde que nacemos, es la madre. Y antes también. El proyecto de sentido, el de antes también. Yo tengo un concepto de que las madres nos llevan y 1 año y medio, 2 años fácil de contacto y relación, porque el padre empieza a tener una relación con su hijo cuando tiene una devolución, ¿no? O sea, lo mira y habla y le devuelve una sonrisa, un balbuceo, y la madre ese contacto lo tiene desde el primer momento de la concepción, o sea, cuando ya deja de menstruar, cuando ya sabe que, por más que no lo sienta, ya sabe que tiene el fruto de su vientre, un hijo, y en ese momento ya empieza a tener una relación y hay cambios en su cuerpo. Es que es así. Incluso hormonales, y pasa primero por lo emocional y por un montón de etapas. Y después, bueno, cuando lo empieza a sentir en su vientre y que se mueve, nosotros lo sentimos pero de afuera, o sea, totalmente ajenos. Totalmente, es decir, y vos fijate, aparte de decir, 1 o 2 años no es nada, pero 1 o 2 años, esos 2 primeros años o 3 primeros, prácticamente donde se gestó todo el inconsciente de la persona. En ese estado perinatal, prenatal y postnatal, si tomaba 2, 3 años, 4 años, 3 años, se formó todo el inconsciente de la persona. ¿Viste cuando dicen, pero solamente somos en forma consciente, tenemos un 10%, un 5% de nuestra parte consciente. El 90% es inconsciente. Ya te estoy respondiendo tu pregunta, es decir, es el 90% se gestó en ese contacto de uno. Contacto inconsciente. En ese contacto de palabras, en ese contacto de caricias, en ese contacto corporal. Es decir, vos pensás que para el bebé que nace, aparte de ese proyecto sentido que ya nace con el deseo de la madre, con todo lo que trae de la madre, también el padre, pero mucho más la madre, es decir, en ese contacto de 1 año, 2 años, se gesta muchísimo de la vida futura del niño, ¿no? Muchísimo. Pero muchísimo. Y después durante el amamantamiento también, ese contacto físico que apenas nace, que se le apoya en el pecho, y ese contacto con la piel de la madre, y bueno, y el estar bebiendo, alimentándose de la leche de su madre también es un tiempo importante de relación y que vos decís, bueno, y de vuelta. Cuando vos decís, esto no está en tu consciente, pero si tu inconsciente, ¿qué te dice? Aunque tengamos 50 años, ¿qué te dice tu inconsciente? Tu inconsciente, es decir, en tu inconsciente no existe el pasado, el presente, el futuro. Eso es para nuestra parte consciente. Exactamente. El tema del tiempo es un gran tema, porque el tema del tiempo es cuando hablamos... En el inconsciente no existe tampoco el tiempo. Exactamente. Está ocurriendo todo ahora. Por más que tengamos 50, también vuelve eso, en nuestro inconsciente aparece ese primer año, 2 años o antes. Qué interesante eso que estás diciendo. Claro.
Es fundamental porque poder tener en cuenta que eso que amamantamos de chiquito y que nos pasó, nos está pasando hoy nos está pasando nos está también pasando. Y nos está generando conflicto. Conflictos de todo tipo, a lo mejor conflictos positivos y otros no tanto. Conflicto no siempre es negativo, ¿no? Conflictos son como dos fuerzas que se enfrentan. Exacto. Y a lo mejor esos dos pugnas, de esas dos fuerzas que pugnan por salir, a lo mejor sale algo interesante, algo positivo. Pero no, bueno, no siempre es positivo esa gesta o esa pugna por entre esas dos fuerzas que luchan, ¿no? Pero sí, ahí se define toda nuestra vida, se define nuestra vida. Lo que pasa es que después, si vos no tratás de hacer consciente ese inconsciente, bueno, todo ese inconsciente maneja tu vida y vos lo vas a llamar destino. Ah, esto me ocurrió por el destino. Sí. Y en realidad es porque está ocurriendo porque vos no trabajaste para hacer consciente tu inconsciente. ¿Qué significa esto? Significa ni estar enamorado de la madre, ni tampoco odiar a la madre. Es decir, a nuestras madres, chicos, chicas, o tengan la edad que tengan, y recién trabajé con una mujer depresiva, con un cuadro depresivo muy fuerte, de 70 años y todavía extraña a su madre. Wow. Tiene 70, no tiene 50 como te decía. 70 años. Es decir, y todavía está extrañando a su madre. Es decir, no podemos pensar, decir, bueno, yo tengo que amar ciegamente a mi madre, ni tampoco odiarla ciegamente, sino que por ahí comenzar a comprenderla, ¿no? Que saber que, y voy a esto que es importante, nuestras madres, querida gente, nuestras madres, no tienen la menor idea, o tienen muy poca idea nuestras madres, acerca del tremendo poder que tienen ellas cuando son madres. Porque van a determinar, así de importante, van a determinar la vida de un futuro ser humano. Toda la vida de esa persona va a depender de esos primeros años de vida. Por eso hay una frase que dice, no somos el deseo propio, sino que somos el deseo de un otro, de un gran otro. Ese otro realmente es la madre. Claro. Por ahí sumémonos un poquitito como padres. También el padre, sí. Sí. Y somos lo que podemos hacer con lo que hicieron de nosotros. Es así, muy bien. Es así. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, es decir. Y por ahí, y lo que podemos, como decir, lo que podemos, ojalá lo que quisiéramos, ¿no? Exacto. Decías que tienen un gran poder y siempre la madre nos está corrigiendo y nos está guiando. ¿Qué pasa con esto del correctivo de la madre? Qué buena apreciación cuando decís, bueno, los correctivos realmente que hasta nosotros por ahí como que somos un poco más grandes, decimos, no, los correctivos estuvieron bien, hasta los justificamos. Claro. ¿Se acuerdan los correctivos cuando decimos, bueno, los coscorrones, el chancletazo, el chancletazo, el cinto, el cintazo, es decir, la penitencia contra la pared, los encierros? Hoy se utiliza mucho menos, ¿no? Sí, un poco menos, sí, porque aparte, es decir, muchas veces esto lo hacía el padre. ¿Pero por qué? Porque había una madre que habilitaba al padre. Es decir, por ahí, bueno, en esos 2 o 3 primeros años casi toda la madre, la presencia casi omnipresente de la madre. Lo que pasa es que la madre tiene una gran tarea que es el desprendimiento, y no es fácil esto. Porque cuando hablamos de depresión o depresión postparto, eso es lo que se ve muchas veces, es como que a la madre le cuesta ahí largar el desprendimiento. El desprender. Hay una depresión postparto. Muchas veces sí, porque sienten que pierden algo, que han tenido y que las ha completado. Muchas veces después del nacimiento ese bebé las completa, ese bebé las llena. Entonces vos decís, ¿cómo hago para alargárselo a este monstruo que muchas veces la mujer decir? ¿O cómo se lo hago para alargar a mi pareja? Que a lo mejor no es un monstruo, pero a lo mejor no tiene capacidad. Es decir, y como yo la madre siente que no tiene capacidad. Claro, y si no lo va a hacer como yo. Lo que pasa es que es fundamental la entrada del padre. La maestra también, la maestra en la escuela primaria, ¿no? Nuestras primeras maestras también toman un rol de madre, porque muchas veces incluso en las aulas pasan, en lugar de decirle a la seño, le dicen mamá. Tal cual, es así. No solamente el tema de las maestras, cuando estamos en el jardín de infantes, en el primario, arrancamos el primario, o el preescolar, que sé yo, con 3, 4 años. Yo arranqué el jardín de infantes con 3 años, 4 años, imagínate. Sí, mi vieja laboraba todo el día, claro. Capaz que rápidamente el Edipo fue transferido a la maestra. Claro, a la maestra, una nenita, una compañera, es decir, está bueno esto como para decir, bueno, si la madre se anima a hacer el desprendimiento, como para decir, bueno, esto está bueno, que el chico, como para ahí vaya identificando, no sé si decirle mamá a una maestra, pero que vaya el chico realizando ya lo que se llama socialización secundaria. Yo te decía, por ejemplo, con la entrada del padre ya es casi
una salida exogámica, ya es casi habilitar a ese chico, a ese bebé, sea varón o nena, como para que ya salgan al mundo. El padre representa la salida al mundo, en el mejor de los casos estoy hablando, ¿no? Sí. Un padre con cierta autonomía, con cierta capacidad laboral, con cierta visión universal, es decir, el hombre teóricamente tendría que ser esa salida al mundo, el que le enseña cómo a golpearse a ese niño que ya se está desarrollando, ¿no? Y muchas veces sí, lo que pasa es que por ahí es buenísimo lo que decís, Juan, porque el tema que si vos sos como muy dependiente, vos tenés 5 años, 6 años y ya dependés de tu maestra, 12, 13 y ya dependés de otra maestra, 15, 16 y ya dependés de una psicóloga. Ojo con ese rol, claro, porque ya estamos hablando de una persona como muy dependiente afectivamente del otro. El padre tiene más influencia, más llegando a la adolescencia, como que a lo mejor la madre tiene todos esos primeros años de estar ese contacto tan cercano y ya cuando entra a despegarse puede llegar a tener más peso la figura paterna. Yo creo que el tema de cuando llegamos a la adolescencia, el chico ya busca la salida exogámica, la cuestión social ya excede lo materno-paterno. Ellos ya buscan como grupo de pares. Después de los 10, 12, 13 años, ya es como que si tanto padres como madres, como que a lo mejor seguimos siendo referentes, ellos pueden contar con nosotros, pero ellos ya buscan como una especie de, hablando de cuestiones funcionales, ¿no? Porque no es funcional que un chico de 20, ni de 30, muchas veces vemos, que está adolescente, que se queden todo claro, todavía, y no vayan gestando. Esta adolescencia extendida que estamos viviendo. Claro. Claro. Es decir, uno tiene que ir gestando su propia individuación y esa es la gran salida, el gran desafío que tenemos como padres, ¿no? Lo que decía un profesor mío, Jorge, hay que ser llegada determinada, por más que nos duela como padres, la expulsión del chico de la casa, sabiendo que pueden volver o contar con nosotros, pero no es que tienen que volver todo el tiempo. No, que se quede. O que se quede. Claro. Es decir, hay que decir, por ejemplo, los animales que se quedan con sus madres, se mueren. Hay documentales muy interesantes de nuestros primates, ¿sí? De donde venimos, que cuando generalmente se quedan con su madre se mueren. En el ser humano, la muerte por quedarte en tu casa está vinculado, por ejemplo, a la patología, a la enfermedad más grave que vemos dentro de la medicina, psiquiatría, que es la esquizofrenia. Es que es el no desprendimiento precisamente de la madre de una figura dependiente, ¿no? Inclusive aquí, todas las problemáticas más graves, te diría yo, que están vinculadas a una falta de dependencia, ¿sí? Sí. A una falta, de independencia, a una dependencia hacia un otro. Si me preguntaba esto con esto que hemos vivido últimamente con el tema del COVID, por ejemplo, muchos de los pacientes más afectados que hemos visto fueron realmente pacientes con una personalidad dependientes afectiva emocionalmente a alguien, que buscaban a lo mejor como un gran protector, un gran cuidador. A lo mejor el otro, como dijiste, en su momento era maestro, en este momento a lo mejor de una enfermedad fue un médico. No, acá en mi casa me voy a morir. Y todos los que se murieron básicamente fueron internados. Entonces, ojo con esto de ser tan dependientes afectivamente a alguien, ¿no? Y con respecto al tema de los correctivos, como decíamos, los correctivos no sirven. Por más que nosotros justifiquemos a nuestros padres, decimos, bueno, con esos correctivos nosotros nos criamos a cintazo, con el agua fría, con los coscorrones, con las penitencias, con los encierros, con el tema de lo que nos decían que teníamos que hacer o no hacer. Sí, no está bien. Por más que nosotros justificamos a nuestros padres, no está bien. Siempre es mejor el diálogo, y hasta por levantar la voz cuando no te dan bolilla. Lo que pasa es que ahí aparece el tema de qué es lo que le hace bien a un hijo. Si vos sos madre soltera, y bueno, todo lo que le digas es como que va a ser eso. Pero si vos ya estás en pareja, ahí se hace más difícil. ¿Quién me está diciendo, doctor? Nosotros como madre tenemos que ser madre soltera y no madre en pareja. No. Estoy diciendo que madre soltera le vas... Buscar una coherencia, ¿no? Entre el discurso Exacto. Cuando ya hay dos, es más difícil. Cuando ya hay una madre y un padre, pero la madre soltera es más difícil. No. Porque todo lo que llega el chico es lo que dice la madre. Y va a ser más difícil para nuestras cuestiones. A lo mejor para lo que yo te digo, la salida exogámica, para la sexualización del chico. Ahora, entre dos va a ser más difícil porque hay dos que ya tienen un poder cada uno, entonces ya vienen con sus ideas de familia de origen. Entonces el chico muy probablemente reciba hasta 2 mensajes. Por eso es importante que los padres se pongan de acuerdo en lo que se llama una congruencia jerárquica. Una congruencia jerárquica, una coherencia desde el punto de vista personal, una coherencia entre lo que vos haces y el chico recibe. Que el chico no le digan los mismos, que el padre y madre tengan el mismo discurso. Exacto.
Y que ni hablar si son papá y mamá. Separados. Exactamente, exactamente. Es importante Que llegue un solo discurso. Si llegan dos discursos y el chico se va a inclinar a lo más fácil, a la cuerda más floja. Por más que no estén de acuerdo, mantener el mismo discurso y después hablarlo entre ellos. Totalmente. Eso es la idea, ¿no es cierto? Esa es la salida. Esa es la salida y de pronto que el chico tampoco caiga, por ejemplo, si están los padres juntos, que no caigan ni en triangulaciones. El triangulación, bueno, un agresor, ¿sí? Un agredido y un salvador. Que esos roles como que van migrando, entonces ese triángulo se sostiene y el chico no sale nunca de la casa. Claro. Wow. Por ese triángulo eterno, ¿sí? Es súper frecuente. Y otra cuestión muy frecuente por la cual los chicos no salen es por la cuestión de la instigación. Es cuando un padre o una madre le llenan la cabeza a ese chico y el chico no puede salir de la casa. ¿Esto pasa lo mismo para un hijo varón o una hija mujer? Sí, sí. Incluso esta relación con la madre. Sí. Sí, y es lamentable porque el trabajo no es cuando llevan a un adolescente o un adulto joven a la terapia, no es para ellos la terapia. La terapia es con los padres. Sí, cuando son muy chicos, sí, sobre todo. Y cuando los chicos son chicos también, es decir, adolescentes. Ni hablar que la terapia es... Hacer terapia con los niños, sí, es importante, pero para una psicóloga. Pero no medicar a un chico, no medicar con pastillas psiquiátricas a un nene, porque vos eso lo podés obviar trabajando con los padres. Claro. Si vos trabajás con los padres, obviás de intoxicar con psicofármacos a los chicos, porque intoxicar con psicofármacos a los chicos ya está generando una adicción. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto es tan importante el poder de las madres. Por eso, no hay que me quiero quedar con esto, no hay que ni divinizar, no son diosas las madres, perdón con las madres, ¿no? Ni divinizar las madres, no son diosas, ni tampoco transformarlas en diablos, claro. ¿sí? Ni demonizarlas, ni divinizarlas. Las madres son seres humanos con virtudes, con errores, con aciertos, con defectos. Y nosotros como hijos tenemos que comprender y entender eso, que han hecho lo que han podido. Lo que han podido con las herramientas que tuvieron. Entonces por ahí se empieza a gestar nuestro consciente, ahí empieza a ampliarse nuestro consciente. O sea, ¿cómo se amplía nuestro consciente? Viendo de dónde venimos. Viendo cuáles son nuestras creencias. Las creencias se forman a partir de estas órdenes que nuestros padres y madres. Por ejemplo, vamos a lo negativo, no a lo positivo, vas a poder, no, vamos a lo que nos determina muchas veces. No vas a poder, me parece que vos estás equivocado. Sos un burro recuadrado, me parece que sos un inútil, que no servís para nada, no sabes nada. Todo esto, todas estas órdenes, mandatos, estos mensajes, se transforman en creencias. Hay creencias de varios tipos, creencias de capacidades, creencias hasta de identidad. Entonces vos decís, bueno, no va a poder, y soy un inútil. No es que no voy a poder ser tan No voy a poder esto, no voy a poder nada. Entonces ya es parte de mi identidad. Eso es lo que se llama creencia. La creencia es esto. Son mensajes que se estructuran a lo largo de los años y me lo termino. Esto es inconsciente, ¿eh? Sí. Cuando lo hago solamente cuando lo hago consciente, digo, bueno, esto viene enchufado de mis abuelos o padres, ahí empiezo a ampliar mi conciencia. Hasta que no empiezo a ver que mis padres son seres humanos con errores y virtudes, que no son dioses, hasta que no salga de la divinidad o de la demonización, no voy a poder construir mi propia vida. Entonces mi identidad se empieza a construir a partir de tener un sentido, no sé si crítico, pero por lo menos reflexivo, quizás un poco de autocrítica, para empezar a poder construir mi propia vida. Pero hay que trabajar mucho las cuestiones emocionales, porque muchas veces estamos llenos de angustias, o llenos de culpas, y no nos damos cuenta muchas veces que estas culpas o estas angustias son hasta inconscientes. Claro, sí. Y que vienen de arrastrar de hace mucho. Exactamente. Entonces, si por ahí nos empezamos a contemplar esta posibilidad que decir, bueno, esta culpa que siento no viene de mí. A lo mejor siento de una madre que me genera un súper, bueno, me pongo un poco en psicoanálisis. Psicoanálisis hablamos de la antigua tópica, era un inconsciente, un preconsciente, un inconsciente. El inconsciente, ya te lo nombré, que está en los primeros 2 o 3 años, también la cuestión prenatal. El preconsciente es aquello que no está ahí, pero si vos lo trabajás un poquito llega. ¿Sí? Hasta los abusos son preconscientes, no son inconscientes, ojo gente, Muchas veces pensamos que el inconsciente está determinado por abusos sexuales o abusos que hemos vivido y están en nuestro inconsciente. No, estos son preconscientes,
que pasa a nuestra conciencia con ciertas preguntas, con cierto interrogatorio profundo, y entonces vos te liberás de eso que te ha afectado tanto a través de lo que se llama reviviscencia, recordar con emoción. Pero después, la segunda tópica freudiana, cuando hablamos de psicoanálisis, hablamos de un yo consciente, tiene su parte inconsciente general en el tema de la represión. Si acordate que toda la cuestión represiva, y decís, bueno, ¿pero y cómo está reprimiendo esto? Y la gente generalmente cuando vos le decís, no se dan cuenta. Y ahí está la parte inconsciente del yo, pero el yo realmente es lo que nos permite actuar, ¿no? Es la parte casi todo consciente, pero tiene una partecita inconsciente. La parte del ello, que son nuestras pasiones, nuestra fuerza, nuestra pasión, eso es el ello, ¿no? Esa pasión está muchas veces descontrolada, que tiene que aparecer el yo para hacerse cargo de eso, claro. ¿sí? Porque si no se va la miércoles esa pasión. Y el super yo. El super yo es la censura, es la moral, es la culpa. La represión. Y es la represión. Entonces por ahí, ojo con esto, de pronto tenemos que tratar de tener equilibrados entre yo, el ello y el super yo. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces, hoy por hoy, estamos como demasiado censurados. Estamos atravesados por una moral victoriana muy grande, donde sentimos el castigo en nuestra cabeza permanentemente, por eso tantas angustias y tantas culpas, ¿no? Muchísimas gracias. A vos, Juanjo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Realmente mucha información para saber cómo hablarle a nuestros hijos y para saber qué es lo que nos fueron diciendo a nosotros y empezar a ver a lo mejor esa angustia, que darte cuenta que no viene de ahora, que viene de algo que recibiste hace mucho tiempo y tu inconsciente lo toma como algo presente, como decía el doctor Jorge Guareschi.